Bien, resolvamos nuestro primer ejercicio del tema de conservación de energía. Acá el enunciado del problema me indica que un bloque de 2 kilogramos de masa pasa por el punto A con una rapidez de 2 metros sobre segundo y se desliza por las superficies lisa y rugosa BC como indica la figura. Si el radio es igual a 2 metros, el ángulo φ igual a 60 grados y el coeficiente de rozamiento μ igual a 0,5, nos piden calcular la distancia d si la rapidez del bloque en el punto P en su primer viaje de regreso es 2 metros sobre segundo. El bloque permanece siempre en contacto con las superficies. Acá tengo la interpretación gráfica del problema y también ya tengo los datos extraídos de mi problema, ¿ok? Antes de empezar a desarrollar ejercicios de conservación de energía, necesitamos saber algo de teoría, ¿ok? Acá vamos a introducir un poco de teoría antes de desarrollar el ejercicio. Y lo que tenemos que saber es qué tipos de energía existen en cuanto a la resolución de problemas para este curso. Estamos hablando de la energía cinética, estamos hablando de la energía potencial gravitatoria y estamos hablando de la energía potencial elástica, ¿sí? La energía cinética viene definida por esta ecuación que es igual a un medio masa por velocidad al cuadrado. La energía potencial gravitatoria viene definida por esta ecuación que es igual a masa, gravedad por altura. Y la energía potencial elástica viene definida por esta ecuación que es igual a un medio multiplicado por la constante de elasticidad del resorte multiplicado por x al cuadrado. ¿Ok? En otras palabras, ¿qué pasa acá? Existe energía cinética si existe velocidad. Existe energía potencial gravitatoria si es que existe altura dependiendo de mi nivel de referencia. Y ojo que tenemos que tener un nivel de referencia en la resolución de problemas si es que existe alturas, ¿sí? Y estamos hablando de una energía potencial elástica, ¿no? En otras palabras, si hay un resorte que se esté deformando, ¿sí? Ahora bien, para el ejercicio de conservación de energía como tal, vamos a utilizar siempre esta ecuación, ¿sí? Energías finales es igual a energías iniciales más trabajos externos, ¿sí? ¿Qué pasa con la situación final, energías finales? Voy a tener una energía cinética final, voy a tener una energía potencial final, voy a tener una energía potencial elástica final. Y es igual a energías iniciales. O en otras palabras, voy a tener una energía cinética inicial, voy a tener una energía potencial inicial o voy a tener una energía potencial elástica inicial, más trabajos externos, ¿sí? El término de trabajos externos viene o se va a utilizar cuando exista trabajo como tal, que no sea la cinética, ni la potencial gravitatoria, ni la potencial elástica, porque estas, ojo que ya sabemos, son prácticamente trabajos, ¿sí? Ya habíamos indicado en un anterior video que el trabajo es una forma de energía y justamente estas ecuaciones vienen deducidas a partir de la definición de trabajo, ¿sí? Por lo tanto, si hay un trabajo externo en mi conservación de energía que no sea la cinética, la potencial gravitatoria ni la elástica, se la considera en este punto, ¿sí? Uno de los trabajos externos que puede desarrollar un problema determinado es, por ejemplo, el de la fuerza de fricción, ¿sí? Vemos que la fuerza de fricción no es energía cinética, no es ni potencial gravitatoria ni potencial elástica. Por lo tanto, desarrolla trabajo. Y ese trabajo en este caso es externo. Y por teoría sabemos que la fuerza de fricción desarrolla trabajo negativo, ¿ok? Ahora bien, para empezar a desarrollar problemas debemos hacernos las siguientes preguntas, ¿sí? Vamos a tener una situación final, una situación inicial, ¿ok? Por lo tanto, vamos a desglosar siempre esta ecuación y nos vamos a preguntar lo siguiente. En mi situación final, ¿hay energía cinética final? O en otras palabras, ¿hay velocidad? ¿Sí? Si es que hay velocidad o no lo hay, se descarta o, bueno, pues se la toma en cuenta, dependiendo del caso. Vamos al siguiente término. En mi ejercicio, ¿hay energía potencial final? O en otras palabras, ¿hay altura desde mi punto, desde mi nivel de referencia? ¿Sí? La pregunta es esa.
Y vamos con el siguiente término. ¿Hay energía potencial elástica? O en otras palabras, ¿hay un resorte que se esté deformando en mi situación final? ¿Sí? Si es que lo hay, se considera, y si es que no, pues no. ¿Sí? Es igual a energías iniciales. Vayamos a analizar la situación inicial. ¿Sí? Y la pregunta que nos debemos hacer es que ¿hay energía cinética inicial en mi situación inicial? O en otras palabras, ¿hay una velocidad? Si lo hay, bueno, se lo considera, y si es que no, pues no. ¿Ok? Vayamos con el siguiente término. ¿Hay energía potencial gravitatoria? O en otras palabras, en mi situación inicial, ¿hay alturas respecto de mi nivel de referencia? Si lo hay, se utiliza. Y si es que no, pues no. Vayamos con el siguiente término. ¿Hay energía potencial elástica en mi situación inicial? O en otras palabras, ¿hay un resorte que se esté deformando? Si es que lo hay, se lo considera. Y si es que no, pues no. ¿Sí? Y, por último, ¿hay trabajos externos? ¿Hay una forma de fuerza, que en este caso puede ser la fuerza de fricción, que esté actuando en mi sistema? Si es que lo hay o si es que no, bueno, pues se considera este término, ¿ok? Entonces las preguntas que nos debemos hacer siempre van a ser esas. Si es que hay velocidad, si es que hay altura respecto de mi nivel de referencia, o si es que hay algún resorte que se esté deformando, tanto en mi situación final como en mi situación inicial, además de un trabajo externo, si es que se está desarrollando un trabajo externo o no, ¿ok? Eso es, o esa es la teoría que necesitamos saber para empezar a desarrollar ejercicios de conservación de energía. Volviendo al problema, el enunciado del problema me indica o quiere que hallemos, ¿sí?, esta distancia D, ¿ok? Distancia D en la cual la superficie tiene un coeficiente de rozamiento. En otras palabras, la superficie es rugosa, ¿sí? Ahora, para hacer el análisis de este ejercicio, debemos graficar la situación inicial de mi problema y la situación final, ¿sí? El enunciado de mi problema me da datos acerca de este punto, del punto A, y me da datos acerca del punto P, en el cual el bloque, ¿no?, vuelve o retorna desde su primer viaje, ¿no?, en este punto con una velocidad de 2 metros sobre segundo, ¿sí? En ejercicios de conservación de energía, simplemente me interesa la situación inicial y la situación final de mi problema, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que graficar o interpretar en este caso, o analizar, va a ser mi situación inicial y mi situación final. Por lo tanto, no hay por dónde perderse. La situación inicial en este caso va a ser este, ¿sí?, donde mi bloque se encuentra en el punto A como inicio, ¿sí? La pregunta acá es, ¿cuál es mi situación final? Pues bien, la situación final va a ser cuando el bloque empiece a descender, pase por la superficie rugosa, comprima el resorte expulsa el bloque vuelve a pasar por la superficie rugosa y se encuentra en este punto P. Por lo tanto, la situación final que vamos a analizar va a ser en el punto P. Por lo tanto, tenemos que graficarnos esas dos situaciones, ¿ok? Acá ya tengo graficadas la situación inicial y mi situación final de mi problema, ¿sí? Lo único que me faltaría acá es identificar el nivel de referencia con el cual yo voy a trabajar para desarrollar la energía potencial, porque obviamente vemos que acá existe altura. Entonces voy a escoger mi nivel de referencia en este punto, en la parte baja de la semicircunferencia que me da el problema, ¿sí? Y el nivel de referencia no debe cambiar en el sistema, ¿ok? No debe cambiar en el sistema. Por lo tanto, tanto en mi situación final como en mi situación inicial, el nivel de referencia va a ser el mismo, ¿ok? Entonces, empecemos a desarrollar el ejercicio. Vamos a desarrollar como primer punto la conservación de energía. Entonces, por lo tanto, como primer punto tenemos la conservación, ¿sí?, de energías, ¿sí? Y la ecuación que vamos a utilizar, y es la única, es que energías finales es igual a energías iniciales más trabajos externos, ¿ok?
Y acá lo vamos a hacer por primera vez y única. Voy a desglosar todos los tipos de energía que existen tanto en mi situación inicial y en mi situación final. En mi situación final puede existir energía cinética final, puede existir energía potencial final o puede existir energía elástica final. Es igual a mi situación inicial. En mi situación inicial puede haber energía cinética inicial más energía potencial inicial y más energía potencial elástica inicial y más trabajos externos. ¿Ok? Y acá debo hacerme las preguntas, ¿no?, que indicaba en un principio. En mi situación final, ¿hay energía cinética final? O en otras palabras, ¿hay velocidad? Vemos que en mi situación final, según mi gráfico, hay velocidad. Por lo tanto, hay energía cinética final. ¿Hay energía potencial final? O en otras palabras, ¿hay altura respecto de mi nivel de referencia? Respecto de mi nivel de referencia, en mi situación final existe una altura, ¿sí?, que no la hemos denotado acá todavía, ¿sí?, pero en este caso lo vamos a llamar H, ¿sí? Existe una altura respecto de mi nivel de referencia, ¿sí? Y esa altura la vamos a llamar H. Por lo tanto, existe energía potencial. ¿Hay energía potencial elástica? O en otras palabras, ¿hay algún resorte que se esté deformando? En mi situación final no hay un resorte que se esté deformando. A pesar de que en mi sistema existe un resorte como tal, el resorte en este caso no se está ni contrayendo ni se está expandiendo. No hay deformación. Por lo tanto, no hay energía potencial elástica. Por lo tanto, este término se lo descarta. Vayamos con mi situación inicial. En mi situación inicial, ¿hay energía cinética inicial? O en otras palabras, ¿hay velocidad? Sí. El enunciado del problema me indica que el bloque como tal parte con una velocidad inicial. Por lo tanto, hay velocidad inicial. ¿Hay energía potencial inicial? O en otras palabras, ¿hay altura respecto de mi nivel de referencia? Sí, hay una altura. Por lo tanto, también existe energía potencial inicial. Vayamos con el siguiente punto. En mi situación inicial, ¿hay energía potencial elástica? O en otras palabras, ¿hay algún resorte que se esté deformando? No, por lo tanto, este término se lo descarta. Ahora vayamos a la pregunta acá. En mi situación, o sea, en mi sistema total, ¿hay algún trabajo externo? Sí. En este caso, el trabajo externo la desarrolla la superficie rugosa de mi sistema, porque en este caso, en esta parte, hay una fuerza de fricción y la fuerza de fricción como tal desarrolla trabajo. Y esto por la definición de trabajo, ¿sí? Ya sabemos que trabajo es igual a fuerza por distancia. En este caso hay una forma de fuerza y la fuerza en este caso es la fuerza de fricción. Por lo tanto, sí hay trabajo externo, ¿ok? En este caso, este término sí existe. Entonces vamos a empezar a reemplazar recién la definición de cada tipo de energía, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Energía cinética final es igual a un medio masa por la velocidad final al cuadrado, más energía potencial final, masa, gravedad por la altura h, ¿no? Por la altura h de mi situación final. No hay energía elástica, por lo tanto no se considera ese término. Es igual a la energía cinética inicial. En otras palabras, un medio, masa, velocidad inicial al cuadrado. Más energía potencial inicial. En otras palabras, masa, gravedad por la altura. En este caso, la altura respecto de mi nivel de referencia es el radio r de mi semicircunferencia. Por lo tanto, por la altura, en este caso, r. ¿Sí? Más... No existe energía potencial elástica, por lo tanto ese término se lo descarta. Más trabajos externos. El trabajo externo la desarrolla la fuerza de fricción. En este caso es menos la fuerza de fricción multiplicada por la distancia d, ¿sí? Y ojo que en este caso esta situación ocurre dos veces, ¿sí? Dos veces. ¿Por qué? En este caso el trabajo externo, ¿sí?, depende de la trayectoria del sistema, o en este caso del bloque, ¿sí? Esto por la definición de trabajo.
fuerza por distancia, ¿ok? Entonces vemos que acá en el enunciado del problema me indica que el bloque empieza a bajar desde este punto, ¿sí? Pasa por la superficie rugosa y es que ahí ya desarrolla un primer tramo, ¿ok? Desarrolla un primer trabajo. Llega a la superficie más baja donde se encuentra el resorte, comprime el resorte y lo expande. El bloque vuelve a subir hasta la semicircunferencia, pero pasando por la superficie rugosa. Y hasta ahí ha desarrollado nuevamente el mismo trabajo, ¿sí? Llegando a este punto P. ¿Qué pasa? Que el bloque como tal ha pasado 2 veces por la superficie rugosa. Por eso es que existe, ¿no? O por eso es que el trabajo externo desarrollado por la fuerza de fricción se la repite 2 veces. Y sabemos que por definición de trabajo, esta fuerza de fricción desarrolla trabajo negativo, ¿ok? Entonces, sigamos. Acá tengo un medio velocidad final al cuadrado y tengo un medio masa multiplicado por la velocidad inicial al cuadrado, ¿ok? Vemos que en los datos, ¿sí? Tanto la velocidad inicial como mi velocidad final es la misma, ¿sí? Numéricamente. Por lo tanto, el término inicial y el término final en cuanto a la energía cinética se me elimina, ¿sí? Estas dos formas de energía se eliminan, ¿sí? Y me queda ¿qué? Masa, gravedad por altura es igual a masa, gravedad multiplicado por el radio menos, ¿sí? 2 veces fricción. Sabemos que fricción es igual a mu por la normal. Y la normal en este caso es masa por gravedad. Mu, masa por gravedad multiplicado por la distancia, ¿sí? Este término se la deduce a través del diagrama de cuerpo libre que hemos explicado a detalle en dinámica lineal, ¿ok? Lo que queremos hallar acá es la distancia d con la cual, bueno, pues tiene la superficie rugosa, ¿sí? Entonces, hay que despejar esa variable de esta ecuación, ¿sí? Por lo tanto, además vemos algo también antes de empezar, que masa con gravedad y masa con gravedad se eliminan, ¿sí? Entonces, tengo una ecuación final de ¿qué? Altura es igual a ¿qué? A radio menos 2 veces mu multiplicado por la distancia que quiero hallar. Entonces acá vemos que la distancia es igual a r menos h dividido entre 2 veces el coeficiente de rozamiento. Ecuación número 1. ¿Sí? ¿Tengo el dato numérico de radio? Tengo. ¿Tengo la altura h? No la tengo. ¿Tengo el coeficiente de rozamiento mu? Sí, la tengo. La única variable que me molesta en este caso para hallar la variable que me pide el problema es la altura h, ¿sí? Debemos hallar esa altura h en función a mi gráfico, ¿ok? Entonces vemos acá en mi gráfico, ¿sí? Y esto ya es geometría, que tengo un pequeño triángulo rectángulo inscrito en mi semicircunferencia, ¿ok? El triángulo rectángulo es este, ¿sí? En donde yo tengo una hipotenusa de longitud r, que es el mismo radio de la semicircunferencia, y tengo un cateto que la voy a denominar y, ¿sí? La voy a denominar y. Entonces lo que tengo que hacer es que hallar esta altura y por diferencia hallar la altura h, ¿ok? Y obviamente reemplazar el dato que tengo en función de los datos de mi problema y resolver el problema, ¿ok? Entonces, del gráfico de mi situación inicial, vemos que tengo este tipo de triángulo, ¿ok? El triángulo rectángulo que vamos a analizar es este, en donde tengo un ángulo phi, ¿sí? Tengo una hipotenusa de longitud r y tengo un cateto de longitud y que necesito hallar, ¿sí? Prácticamente estamos graficando el triángulo rectángulo inscrito en esta semicircunferencia, ¿sí? Función trigonométrica en la cual intervengan estas 3 variables es la función coseno. Por lo tanto, tengo que coseno, ¿no?, de phi en este caso es igual a cateto adyacente
dividido entre la hipotenusa. Por lo tanto, y es igual a ¿qué? A r coseno de phi, ¿sí? Siendo esta la altura y de mi triángulo rectángulo. Ahora bien, vemos que del gráfico también r, ¿sí?, es igual a y más h, ¿sí? R, ¿sí?, es igual a y más h. H que necesito hallar. Por lo tanto, h es igual a r menos y. Pero yo y ya lo he hallado. Por lo tanto, h es igual a r menos y. Pero y es r coseno de phi. Por lo tanto, h es igual a r menos r coseno de phi, siendo esta mi segunda ecuación. Entonces, como punto final, ¿no? 3. Como tercer paso, finalmente, voy a reemplazar mi ecuación 2, ¿sí?, en la ecuación 1. Mi ecuación 1 es la siguiente, que la distancia que yo quiero hallar es igual a r menos h dividida entre 2 veces el coeficiente de rozamiento. Pero r menos h, y h es igual a ¿quién? A r menos r coseno de phi, dividida entre 2 veces el coeficiente de rozamiento. Vemos que acá r menos r más r coseno de phi dividida entre 2 veces el coeficiente de rozamiento es igual a la distancia que queremos hallar. Pero r con r se van. Por lo tanto, la distancia que queremos hallar es r coseno de phi dividida entre 2 veces el coeficiente de rozamiento. Si el ejercicio fuese algebraico, el resultado sería ese, ¿ok? Entonces, reemplazando datos, tengo que la distancia d que quiero hallar es r. R vale 2 metros, multiplicado por el coseno de phi, que vale 60 grados, dividido entre 2 veces el coeficiente de rozamiento, que en este caso vale 0,5, ¿sí?, dándome un resultado numérico final de 2 por coseno de 60 grados, ¿sí?, dividido entre 2 por 0,5, dándome un resultado numérico de la unidad. Por lo tanto, la distancia d de la superficie rugosa es igual a 1 metro. Y esa sería la respuesta de mi problema. Ahora aquí hay una pregunta. ¿Por qué no se ha analizado el resorte de mi sistema? ¿Sí? Porque el enunciado claramente nos indica que este bloque, ¿no?, baja y comprime el resorte y vuelve acá. ¿Por qué no se lo considera? Bien, ya habíamos indicado que lo único que nos interesa acá para el análisis de cualquier problema es mi situación inicial y mi situación final. Por lo tanto, en este caso, en mi situación inicial y en mi situación final, el resorte como tal no interviene, ¿sí? Por lo tanto, no se lo considera. Ahora hay otra forma de resolver el problema, considerando el resorte, y esta se la puede desarrollar por tramos. ¿Cuál sería mi primer tramo? Mi situación inicial va a ser esta, y mi situación final sería cuando el resorte esté comprimido, ¿sí? Eso sería un primer tramo. Y mi segundo tramo sería mi situación inicial en esta parte y la situación final cuando el bloque pasa por el punto P con la velocidad que indica el enunciado del problema, ¿sí? Se puede desarrollar el ejercicio por tramos, ¿sí?, pero no es conveniente desarrollarlo, ¿ok? Acá la idea es simplificar el desarrollo del ejercicio y vemos que acá mi situación inicial y mi situación final va a ser esta, sin incluir el resorte, ¿sí? Nuevamente, podemos incluir el resorte y desarrollar el ejercicio por tramos y el ejercicio debería darnos el mismo resultado, ¿sí? Pero por simplicidad hemos escogido simplemente esta situación inicial
y esta situación final.